El futuro de la comunicación es hoy. El momento es ahora. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Justo a la hora en que los duendes de la ciudad se niegan a la siesta, la agrupación Vamos al Agua se complace en presentar Bitácora, un programa que aborda la cultura, la historia, el deporte y el turismo del mar y los ríos de la Argentina. Con ustedes, sus conductores, Beatriz Cirigliano y Ezequiel Guerrero. Buenas tardes, estamos conversando con Rodolfo Petris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, Beatriz, ¿cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por llamarme. Un gusto para nosotros, acá desde Bitácora. El otro día sacamos a la luz o empezamos a recordar los 120 años del nacimiento de Vito Dumas, y eso nos ha motivado a hacer el programa de hoy, dedicado justamente a ese personaje tan desconocido y extraordinario. En realidad nos gustaría saber, primero, ¿cómo llegaste a la película o cómo fue tu contacto con Vito Dumas para llegar a la película? Mira, mi primer contacto con Vito Dumas fue a partir de los libros. Él hizo 4 grandes viajes como navegante solitario, ¿no? De esos 4 grandes viajes hay uno que se destaca por sobre los demás, que es el famoso viaje de los 40 bramadores. Y después, bueno, tiene el viaje en el que vino navegando en solitario desde Francia. Y bueno, de cada uno de esos viajes él escribió libros, y son libros que yo leí hace mucho tiempo, porque son libros apasionantes en los términos en que cuenta esas aventuras, ¿no? Esas aventuras de enfrentarse en solitario, haciendo viajes que fueron precursores, porque en ese primer viaje que hace, cuando navega de Francia a Argentina en la década del 30, nadie había hecho esa navegación, venir navegando en solitario de Europa a Argentina. Después, cuando él, en la década de 40, 42, 43, da la vuelta al mundo, por lo que se conocía como la ruta imposible, ¿no? Doblando los cabos más complicados de la navegación. Nadie había hecho eso tampoco. Y eso quedó todo registrado en sus libros. Sí, yo los leí, ya te digo, hace muchísimo tiempo, y son formidables libros de aventura. O sea que mi primera llegada a Vito Dumas vino por ahí, por esos libros, ¿no? Y no tanto por tradición familiar ni tradición oral, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo llegaste de leer un libro hace tiempo o engancharte con esa aventura a pensar la posibilidad de hacer esta película que se ha estrenado este año? Mira, la vuelta de turra que le encontré para hacer la película fue cuando me enteré o conocí todo un trasfondo histórico, político, social que había detrás de la figura de Vito Dumas, que me parecía que complementaba y enriquecía al Vito Dumas aventurero, ¿no? Digamos que se conjugaban esos dos aspectos en la figura de Dumas. Primero, el Dumas aventurero, ¿no? Que es un personaje único en Argentina, en nuestro país. Y después un poco toda esa suerte de trayectoria histórica que tuvo, esos los años en los que él desarrolló sus aventuras, que llevaron a que, bueno, fuese visto, tuviese por un lado una suerte de rechazo en el mismo mundo náutico, un rechazo ocasionado fundamentalmente con el contexto político y social, ¿no? Que es un poco lo que trata la película también, ¿no? Digamos que me parece que estaban esas dos cuestiones en la personalidad de Vito Dumas y en su historia, que la hacían una personalidad atrayente para contarla. Ahora, ¿vos suponés que solamente tuvo que ver el entorno histórico o también hubo mucho de envidia, de rencores por lo que él había hecho y no habían hecho otros? Sí, me parece que es un poco una sumatoria de todos estos aspectos, ¿no? Una suerte de algún tipo de rechazo en el mundo náutico al que pertenecía Dumas por la procedencia que tenía, ¿no? Estamos hablando de la década del 30, no era uno de los
no era una persona adinerada, Vito Dumas, ni que pertenecía a los círculos más aristocráticos de Yotin, y digamos que eso generó ahí una suerte de ruptura, y generó que en alguna parte o en algún sector del mundo náutico, surgieran estos celos y estas envidias, ¿no? Eso es indudable. Por supuesto que eso no fue en todo el mundo náutico, ¿no? Sino que en algún sector, lo cual derivó un poquito a esto que trabaja la película, que es el mote de Mufa. Sí, o sea, es la película que, bueno, además de mostrar un montón de documentación y elementos personales, ¿no? Yo vi la película y realmente mostrás un montón de cosas que tienen que ver con su vida y también explican, ¿no? En una parte eso del concepto de mufa, que surgió en el momento que, pues digo, personalmente, al ver la película, me dio la sensación de que tenía más que ver eso con envidia que por eso fue mi pregunta, ¿no? Con envidia que con un entorno político. Sí, lo de Mufa indudablemente surge de esa suerte de envidia de un sector del mundo náutico, no algo que trabaja ahí la película. Y después eso en alguna medida se complementó, esta suerte de descrédito, pues básicamente tachar a una persona de que es mufa es desacreditarla, ¿no? No tiene otro motivo, es rebajarle la importancia en alguna medida. Y me parece que eso tuvo su segundo impulso cuando a Dumas se lo relaciona con el peronismo, básicamente porque dirigió una escuela náutica en la época del primer peronismo, porque fue reconocido por Perón como un gran navegante y con un título con un grado náutico también, ¿no? Y digamos que en el contexto de la década del 50, 60, ¿no? 55 fundamentalmente, en la época del primer peronismo, y lo que fue un poco el golpe de Estado que derribó a Perón, Dumas también tuvo un segundo momento de descrédito, impulsado fundamentalmente por ese aspecto, con lo cual tenemos la cuestión de la envidia en principio, y después me parece algo que tuvo que ver con esta suerte de motivaciones políticas también, ¿no? Creo que están ambas cosas presentes en la figura de Dumas. Sí, incluso en la película, en esa parte del final, digamos, de la caída del peronismo, que es cuando él llega a Nueva York, y entonces se ve también ahí el abandono que sufre desde el Estado argentino en esa situación en que él había quedado de enfermedad y necesidad económica. Exactamente, él se siente un poco desprotegido y se siente un poco confuso acerca de su futuro, ¿no? Porque tampoco sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? En el 55, sabía por lo que le contaban por las cartas su hermano y por lo que veía en los medios de comunicación de la época también, ¿no? Pero bueno, eso es claro, no sabía cómo iba a ser recibido a su vuelta, ¿no? Él logra volver de la suerte de estar varado en Nueva York en un carguero argentino. Hubo gestiones que al fin y al cabo le permitieron volver en un carguero, en un barco de carga argentino, no dejando su barco allá. Pero sí se sintió un poquito ahí, un poquito a la buena de Dios. Y digamos que sufrió esta sanción que sufrieron diferentes personas ligadas al régimen peronista, o al gobierno de Perón durante la década del 50, que no fue solamente con Vito Dumas, fue con otros deportistas, fue con gente de la cultura también, hay muchos casos similares, ¿no? Sí, incluso en la parte de deporte, incluso en la parte de remo y todo, tenemos muchísimos casos, ¿no? De ese dejar de lado a grandes estrellas del deporte, grandes valores del deporte, solamente porque habían de alguna manera habían tenido su éxito en la época peronista, ¿no? Como pasó, como decís vos, en un montón de otros temas, en una de esas aberraciones de la historia argentina. Indudablemente, y por eso también comentaba esto cuando te decía que todo este componente histórico-político en la figura de Dumas, que su vida quedó atravesada por eso, indudablemente, ¿no? ¿Cómo quedó atravesada lo que decís vos? No sé, en el deporte, como así gente que se dedicaba al remo, pero también gente que se dedicaba al esgrima, al tenis, al básquet, el famoso equipo de básquet campeón en la década del año 50, también sufrió un poco eso, personajes de la cultura como Marechal, por decir algo, ¿no? Grandes escritores, cantantes, bueno, Hugo del Carril, qué sé yo, bueno, digamos que hubo una serie de personas que se ensañaron con ellos después con la caída del gobierno peronista o el golpe de Estado en el 55.
y en alguna medida Dumas, desde el lugar que ocupaba, también le pasó lo mismo, ¿no? Por eso se conjuga esta envidia primigenia ahí en la década del 30 con este motivo político en la década del 50, ¿no? Que es un poco sobre algunas de las aristas que trabaja la película. Ahora, vos estuviste en contacto con la familia. Yo incluso, además de tu película, vi algún otro documental donde hablaban miembros de la familia de él. Sí. Y no sé, personalmente me dio la impresión de que en alguna parte de la familia tampoco, yo escuché una entrevista a una nieta, tampoco estaban conscientes o era presente de lo que había sido él en su momento. ¿Vos tuviste esa sensación? O sea, en tu película eso no se ve con los miembros de la familia que hablaste. Pero ¿te dio esa sensación de que en alguna parte de su familia tampoco fueron conscientes del significado de él a nivel mundial? Sí, mira, es un tema que yo no trabajé para la película porque es un tema que no me interesaba que quede plasmado porque tenía tanto para contar sobre Dumas que no quería trabajar sobre esa línea, ¿no? Pero sí, a mí me da un poco la impresión que ellos tomaron, quizás siendo un poco más grandes, real conciencia de lo que fue su abuelo en el mundo de la náutica. También un poco cuando empezó también en alguna medida a revalorizarse más la figura de Dumas a partir de finales de la década del 90, que cuando se empezó a intentar nuevamente revalorizar y un poco poner blanco sobre negro el porqué del descrédito de Dumas en determinado sector del mundo náutico, que eso arranca fuertemente, me parece a mí, nuevamente a partir de la media de la década del 90, con una biografía muy muy interesante, muy buena que hicieron Roberto Alonso y Ricardo Cufré, que eso motivó también que se declare el Día de la Tradición Náutica, el Día del Nacimiento de Vito Dumas, y esto fue recién en el año 2001, perdón, si me equivoco, y también que se llevasen sus restos al Panteón Naval, que es donde quería estar él, ¿no? Digamos que todo ese movimiento arranca mediados fines de los 90. Y me parece que los nietos de Dumas, que prácticamente no lo conocieron a su abuelo porque cuando falleció algunas no habían nacido y los otros tenían 3 o 4 años, digamos que se encontraron con una figura revalorizada a partir de eso. Eso comparte un poco tu visión. Sí. Además es uno de esos personajes que tenemos en nuestra historia y en el deporte, ¿no? Pero prácticamente en nuestra historia donde lo han hecho desaparecer, y yo siempre digo lo mismo, nosotros al desaparecer a las grandes figuras, un poco desvalorizamos nuestra historia y de repente los jóvenes creen que no tenemos nada valioso en Argentina, ni hubo nada destacable, pero hay todo como un movimiento desde lo político, desde lo social, de desvalorizar, ¿no? Grandes figuras de nuestra historia, en todos los niveles, creo. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, y en el caso de Dumas es claro, ¿no? Porque por fuera del ambiente náutico es un nombre que se perdió. En el ambiente náutico la gente siempre lo conoció a Vito Dumas, aunque sea hasta aquellos que lo desvalorizaron, como bien decís, vos lo conocían también, ¿no? Aunque sea lo conocían para desvalorizarlo, sí, ¿no? Pero bueno, que sea había un conocimiento de esa persona. Es verdad que por gente que es por fuera del mundo náutico hubo una suerte de quiebre generacional. Yo cuando hice la película, yo tengo 49 años, ¿no? Sí. Gente que tiene más o menos mi edad, años más, años menos, no sabían quién era Vito Dumas. Ahora, quizás cuando hablé de vuelta con ellos 15 días más tarde, un mes más tarde, me dijo, hablé con mi papá y me contó de Vito Dumas, era su héroe de la infancia. Digamos que estaba un poco ese quiebre en términos generacional. ¿Por qué? Pues su figura había dejado de estar siendo valorizada, ¿no? Y eso coincido con vos, ¿no? La gente que tiene una generación, nuevamente, que me lleva a mí 10, 15 años, lo tenía presente Dumas porque era una persona, era un ser legendario por las hazañas que había hecho. Pero sí se perdió indudablemente, ¿no? Ahora incluso hay de parte de la gente, bueno, que admira a Vito Dumas, hay una serie de intentos de lograr que en este pasillo que hay en la Casa Rosada, con fotografías de deportistas y gente de la cultura relevante para Argentina, esté la foto de Vito Dumas, que no está, por ejemplo, ¿no? Tema que lamentablemente todavía no se pudo lograr eso. Es no recuerdo exactamente, creo que se llama Galería o Pasillo de las... del deporte.
Sí, no, no es del deporte, está en la Casa Rosada, ahora se me fue un poco el nombre, ¿no? Y ahí, por ejemplo, donde se encuentra la foto de Fangio, por decir algo, ¿no? O la gente relevante de la cultura también. Y hay intentos para que aparezca la foto de Víctor Dumas ahí. Y no está todavía. Pero bueno, digamos que hay alguna expectativa para que esa foto pueda ser puesta ahí, ¿no? Sí, realmente tendría que estar porque, o sea, no es solo un valor nacional, es un valor universal. O sea, internacionalmente fue el primero. Sí, no digamos, solo fue, y es argentino. argentino y además de ser el primero de hacer básicamente nuevamente la hazaña más famosa, la vuelta de los 40 bramadores o la vuelta al mundo por una ruta que sería imposible de hacer navegando en solitario por las dificultades que tiene, ¿no? Ir de acá a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, de Ciudad del Cabo a Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda nuevamente a Buenos Aires por el Cabo de Hornos. Cuando eso lo hizo Dumas de 43 se veía que no se podía hacer, que un hombre solo no podía aguantar eso, ¿no? Que no, habían muerto muchos en el intento. Había muerto, era una zona complicadísima para navegar, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Él lo consigue. Después que él hace eso, pasaron 25 años para que alguien intente repetirlo. Y 25 años, en 25 años en un siglo donde hubo tanto adelanto técnico, es una eternidad, si nos vamos a pensar así, ¿no? O sea, pasaron 25 años para que alguien diga, bueno, yo me animo y lo hago también. Lo cual te habla un poco de la magnitud de la hazaña. Exacto, sí, por eso. Y perdonando mi desconocimiento, ¿lo lograron? Sí, después lo lograron, por supuesto. Lo logró hacer al menos la vuelta al mundo completa, un navegante inglés, que fue muy famoso en su época, pero con una suerte de proyecto a escala diferente al que tuvo Dumas, lo cual también habla un poco de Dumas. Dumas fue un gran deportista y aventurero que no tenía sponsor. No es que había, él cuando da esa famosa vuelta al mundo, el barco se lo había comprado él, le pidió ayuda a algunos amigos para que poner el barco, alistarlo para salir a navegar. Creo que le habían regalado las velas en el Yacht argentino, justamente, ¿no? Pero digamos que fue un esfuerzo más individual que otra cosa. Claro, se autofinanció. Bueno, tuvo muy pocas instituciones. Yo estuve leyendo la Asociación Cristiana de Jóvenes, el Club Buchardo, pero cosas todas muy básicas y muy mínimas. Fue realmente un autofinanciamiento lo que él hizo. En alguna medida sí, quizás ese tipo de proezas que lograron otros aventureros muchas veces iban de la mano de ya sea un apoyo fuerte del propio país o de alguna institución o lo que fuese, ¿no? Así que sí, el sentido de Dumas tuvo hasta esa característica también, ¿no? Y también un poco lo otro que decías acerca de por qué revalorizar su figura, me parece a mí, porque si él bien fue un deportista que fue individual y que él buscaba en alguna medida, o buscó ser el primero en hacer esas cosas, siempre lo hacía sintiendo que llevaba la bandera argentina donde iba. O sea que estaba ese doble componente de logro una marca individual, pero que en alguna medida represente a mi país y a mi patria. Y eso también es interesante en Dumas, me parece. Digamos, claro, porque él lo hacía a nivel país, o sea, él quería representar a su país, no era él solo. Exactamente, él estaba muy orgulloso de eso también. Nuevamente, él buscaba un récord individual, quería ser el primero a hacer eso es indudable, ¿no? Decía, yo quiero ser el primero que haga esto. Pero también diciendo, bueno, estaba muy orgulloso de ese rol de ser una figura de Argentina, ¿no? Y de la comunidad a la que pertenecía, lo cual también lo hace muy interesante. Y también un poco en el marco de la Segunda Guerra Mundial, esa suerte de visión o él quiere dar un mensaje de fraternidad entre los pueblos del mundo, también eso lo plantea en esos términos, ¿no? Dice, bueno, salgo en plena Segunda Guerra Mundial, hacer una empresa romántica, idealista, para mostrar al mundo que se puede hacer otra cosa, ¿no? Que la guerra es una locura y que yo tengo otros valores, que son los que me gustaría a mí que el mundo comprenda. Y pasa básicamente por esta suerte de hermandad o fraternidad mundial también, ¿no? Exacto. Ahora, cuando vos terminaste de hacer esa película, ¿no? Y tuviste el contacto con todos sus elementos, o sea, ¿qué sensación te quedó? ¿Qué sentiste, ¿no? Al terminarla y haber estado en contacto con todos esos elementos del documento, cosas personales. Mira, primero sentí lo primero que uno siente cuando termina una película, que es decir, bueno, llegué a la meta que me había propuesto, que siempre es complicada, ¿no?
Y después sentí alegría, me sentí feliz de haber decidido contar esa historia, porque en general uno a veces aborda una historia y después se encuentra con cosas que no le gustan en medio de la historia, ¿no? Y en el caso de la historia de Duma me parecía que era muy loable y muy reivindicable todo lo que había hecho. Entonces, en ese sentido sentí eso, sentí que valió la pena hacer la película. O sea, si yo al principio, antes de empezarla, me parecía que era una historia que merecía ser contada, la de Dumas, cuando terminé la película, después de haber visto todas esas cosas que yo no había visto cuando preparé el proyecto, porque yo había hecho una investigación, pero no la investigación exhaustiva que hice mientras filmé la película, me di cuenta que a medida que iba indagando en el personaje, en alguna medida iba encontrando estas aristas en el mismo que lo hacían especialmente valioso. O sea que me encontré feliz y contento de haberla hecha, más que nada por esto. Buenísimo. Y decime si para ver tu película, porque sé que se estrenó en enero, la pasaron en agosto en Canal Encuentro, y aquellos que quieren volverla a ver o verla, quienes no la han visto, ¿tenés alguna fecha o alguna posibilidad? ¿Sabés cuándo puede llegar a repetirse? Mira, en este momento la película está en la plataforma Qubit, que es una plataforma de películas y documentales que es estilo Netflix, es paga, pero bueno, digamos que apunta a otro tipo de cine. Eso, por supuesto, para quienes están suscriptos. La película se va a volver a pasar ahora de vuelta en Canal Encuentro, no me han pasado la fecha todavía. Se va a exhibir en el marco de un par de festivales en los que la película fue seleccionada para competencia. No puedo decir cuáles porque lo tiene que anunciar el festival eso. Yo no puedo, eso le compete al festival. No, lógico. Eso cuando ellos lo anuncien, yo lo anunciaré. Pero en general todo lo que es la información de la película yo la publico en el Facebook de la película, que es V corta D, El navegante solitario. O sea, sería V corta D como Vito Dumas, El navegante solitario, o V del navegante solitario. Y ahí voy actualizando cuándo se va a exhibir y ese tipo de cosas. O sea, en los cercanos eso, en octubre va a estar disponible online en estos festivales que estoy mencionando. Pero no tengo exactamente la fecha todavía. No hay problema, pero si hay un lugar donde la gente puede enterarse, como acabas de decirlo, y ahora te voy a pedir que lo repitas, bueno, sí. Aquel que tiene interés no está, o sea, entra a ese Facebook y se enterará entonces de cuándo pueden ver la película. Exactamente, yo ahí siempre voy actualizando cuándo va a estar disponible online. Y el nombre de Facebook es V corta del navegante solitario. O sea, básicamente ahí ya lo pueden, @V corta del navegante solitario. Porque realmente la película está buenísima, a mí me encantó, tiene ya un toque absolutamente documental, pero realmente se lleva, es amena y es algo que, digo, es una vida y una situación que no es lo más común que la gente conozca, a no ser que esté relacionado con el tema. Pero el resto de la gente, el mostrar todo lo que él pasó, todos los esfuerzos que hizo para lograr esos objetivos, ¿no? Sus metas, realmente es una película que creo vale la pena que muchos la vean. Bueno, gracias Beatriz, y me alegra que te haya gustado la película. Yo creo que sí, creo que Dumas es un personaje único. Es un personaje único, y vale la pena que la gente lo conozca. Estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? Me parece que sí. Parece que son estos personajes de la historia argentina que ha habido pocos de ese estilo, ¿no? Y sí, creo que su personaje tiene mucho para decir todavía, al menos conocer su historia. Se puede sacar muchas cosas interesantes de la historia de Vito Dumas. Sí, no, digo, además la película te lleva, la seguís perfectamente y te quedás enganchado hasta el final. Bueno, que sí, la idea era hacer algo que tuviese un ritmo de épico y de aventura también, ¿no? Si la vida de Dumas fue una aventura. Entonces la idea cuando plasmamos la película fue pensar eso, que tuviese ese ritmo de aventura, ¿no? Ese ritmo de contar las adversidades a las que fue sometido. Por supuesto, sí, para darle vista un poco todo el otro costado que tenía también, ¿no? Fue un poco. No, sí, además te da todo un entorno, se pinta muy bien el entorno político y social, histórico en el cual se desarrolla su vida.
Sí, que me parece que era importante un poco para esto que hablábamos antes, para comprender cabalmente el por qué algunas cosas en la figura de Dumas, ¿no? Pero sí, digamos que en ese sentido, bueno, quedé conforme, ¿no? Porque me pareció que tuvo un ritmo, o tiene un ritmo la película que hace eso, que lo hace que sea hasta para aquellos que no suelen ver documentales, que les interese verla, o que al menos se enganchen en la visión, ¿no? Porque es una película también que es bastante larga, de 1 hora 50 casi. Claro, y además es netamente documental, pues digo, pero eso, a pesar de eso, que suena a que es pesada, al contrario, es muy llevadera. Por eso lo quería destacar, ¿no? Porque si, uy, es documental, tiene mucho de documental, va a ser un plomo, pero en realidad es una película que es muy llevadera y que te engancha para seguir hasta el final. Bueno, qué bueno, Beatriz, que haya sentido eso, ¿no? Que era un poco lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos con Rodrigo Sánchez Mariño, que fue mi partener en la película, haciendo un montón de tareas, ¿no? Siempre pensamos en el montaje de la película, la música de la película, un poco en ese sentido, ¿no? Que se haga lo más llevadera posible, tanto desde el montaje, de las imágenes, desde la narración, como del aspecto musical, ¿no? Que un poco atrape a los espectadores. Bueno, Rodolfo, te agradezco toda esta nota, toda esta información que nos has dado. Desde ya quedaremos en contacto porque desde Bitácora estamos intentando continuar y destacar estos eventos importantes del año y continuar con los personajes que se van destacando por determinadas situaciones aniversarias, por decirlo de alguna manera, pero aprovechar el tema de los aniversarios también para, a lo largo de los diferentes programas, ir recordando y tocando los personajes. Así que te agradezco y te pido que igualmente sigas en contacto. Cualquier información que nos quieras dar, estamos a tu disposición y te aseguro que también te volveremos a molestar para hablar contigo de cualquier tema que nos interese sobre Vito Dumas. Bueno, contá conmigo para lo que quieras. Nuevamente, muchas gracias por llamar, por interesarte en Vito Dumas y en la película. Y sí, te voy a tener al tanto un poco de las cuando ya estén confirmadas las proyecciones, para que se las puedas transmitir a la audiencia. Así también se enteran por tu boca. Sí, bueno, muchísimas gracias. Seguimos